Bienvenidos a este espacio, su espacio de diálogos en la ciudad. Gracias por compartir, para continuar acompañándonos en este nuevo ciclo, ahora virtual. Bueno, entonces antes de iniciar, les vamos a pedir su atención para informarles lo siguiente. Este evento es transmitido en vivo y grabado. A continuación les voy a dar unas pautas para hacer de esta experiencia más amena, para que todos estemos siempre acordes. En la parte inferior está la opción de habilitar o desactivar el audio y video. Les voy a solicitar mantener el micrófono en silencio y por favor tengan en cuenta estar en un espacio pues guardando la privacidad de su entorno en el momento que habiliten el video. Para realizar las preguntas vamos a habilitar el chat en un momento. Ya cuando inicien las participaciones se habilita el chat para que ustedes puedan allí ir colocando sus preguntas. Por favor, tengan en cuenta que el moderador elegirá del chat por sección 3 preguntas o según la disponibilidad de tiempo. Les agradecemos a todos el apoyo, su presencia, a la Parroquia Santa Rita de Casia que nos está apoyando en este momento con esta plataforma, la Oficina de Comunicaciones, a todos los animadores de pastoral de las vicarías episcopales territoriales, a los animadores de los centros pastorales de escucha que hoy nos acompaña un grupo numeroso, nuestros sacerdotes, comunidades religiosas, laicos, a todos por su presencia, especialmente a nuestros invitados del día de hoy, excelentísimo arzobispo y primado de Colombia, Monseñor Luis José Rueda Aparicio, el señor José Jesús Castillo Ariza, el señor Darío Castillo y a todos ustedes quienes nos continúan acompañando con esta emisión. Le damos la bienvenida a Monseñor Daniel Arturo Delgado, quien es el director del Observatorio Arquidiocesano de Evangelización y vicario episcopal de Cristo Sacerdote, quien nos acompaña el día de hoy como moderador. Muchísimas gracias a todos, bienvenidos y disfrutemos de este espacio. Bienvenido, Monseñor, le cedo la palabra. Muchas gracias, Caterine. Nuevamente, buenas tardes para todos. Estamos muy contentos, muy complacidos en esta tarde por la asistencia, por la presencia de todos ustedes y por contar con la participación del señor arzobispo. Es su primer contacto con este observatorio y que él nos acompañe nos da muestra no solamente de la importancia que le da a este lugar de reflexión, a este lugar de discernimiento, sino que además de eso nos puede aportar y nos va a aportar seguramente luces para completar todo este ejercicio discerniente que vamos realizando desde el observatorio. Yo quiero proponer, antes de comenzar y antes de lanzar las preguntas, leyendo un breve texto del primer libro de los Reyes. Esto es después de la asamblea de Siquem, cuando Elías ya ha ganado para el Dios de Israel la fe del pueblo. Entonces Elías le dice al rey Ahab: sube, come y bebe, porque ya se percibe el ruido de la lluvia torrencial. Y Elías subió a la cima del Carmelo y se postró en tierra, puesto su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube y mira en dirección del mar. Subió, miró y dijo: no hay nada. Le dijo: sube hasta 7 veces. A la 7ª vez dijo: una nube pequeña como la palma de una mano de un hombre sube del mar. Elías dijo: corre y di a Ahab: engancha tu carro y baja para que no te lo impida la lluvia. Y en unos instantes el cielo se oscureció con nubes y viento y cayó una lluvia abundante. Ahab montó en su carro y fue a Jezreel. Propongo este texto porque el ejercicio de la lectura creyente de la realidad, que yo considero una especie de lección divina, en la que el texto en donde se lee la presencia, el actuar y la voluntad de Dios es el contexto,
es una práctica que se aprende, que se realiza justamente en la práctica. Quizá en un primer momento acercarse al contexto, a las realidades de la historia para descubrir allí la presencia, el actuar de Dios, resulta siendo una empresa compleja, casi irrealizable y por lo mismo una empresa que pocos acogen, a la que pocos se le miden. Y sin embargo es tarea de la Iglesia hacer este ejercicio de lectura permanente de la presencia, de los signos de Dios en la historia, no solamente como espectadores, sino para sumarse a ese actuar de Dios en la vida de la humanidad. Elías le pide a su criado que suba a la montaña, un otero, para mirar desde allí, en medio de una sequía terrible, algún signo de lluvia. La lluvia es definitivamente el signo de la acción de Dios que escucha la oración de Elías con la cabeza entre las rodillas orando. El criado sube y no ve nada. El profeta lo invita a subir una y otra y otra y otra vez, hasta 7 veces, con lo que significa el número 7 en la literatura hebrea. Hasta que logra ver algo muy pequeño, un signo en el firmamento sobre el mar, una nube tan pequeña como la palma de un hombre. Es nada realmente, y sin embargo es un signo mínimo a través del cual se comienza a evidenciar que la obra de Dios está ahí, y en la medida en que se hace la persona sensible a ese actuar, esa nube se va creciendo en nubarrones, en viento, hasta que se convierte en una lluvia que lo empapa todo. Así es, cuando se abre el espíritu, cuando se dispone el corazón para descubrir el actuar de Dios. Nosotros estamos metidos en un mundo, en un ambiente complejo. Ya la historia de por sí, con sus vicisitudes, es compleja, es mucho más compleja en este momento de pandemia. Mirar, buscar, otear, plantarnos en el otero para descubrir los signos de Dios en medio de esta realidad es complejo. Para eso hacemos este trabajo. Estamos como parados en la montaña, atisbando el horizonte para descubrir qué hay de los signos de Dios y qué tenemos que hacer, cómo secundamos ese actuar suyo. Para eso nos ayudan personas que saben que estamos en este momento aquí y que están orando como el profeta por nosotros. Y nosotros, mientras tanto, boteamos el horizonte. Y nos van a ayudar, nos van a poner las gafas para poder ver los signos. Estas personas invitadas, queridísimas, a quienes en su momento iremos presentando una a una. Darío Castillo, Jesús Castillo y el señor arzobispo, Monseñor Luis José Rueda Aparicio. Son ustedes hoy instrumento de Dios que nos van a ayudar a todos los que estamos en este foro virtual, nos van a ayudar a ver los signos de la acción del Señor y a buscar caminos hacia adelante. Por eso hemos querido llamar este conversatorio de esta tarde la civilización de la solidaridad, cambios y retos ante la crisis. Es el segundo conversatorio de un ciclo que hemos diseñado en este ambiente de la pandemia. El primero se centró en el tema de la esperanza, la civilización de la esperanza. Hoy hablaremos de la civilización de la solidaridad. Es una petición que desde ya nosotros vamos intuyendo, pero que con la ayuda, con la colaboración de ustedes, vamos a clarificar mucho más. Entonces, invitamos al Espíritu del Señor para que acompañe este momento
para que nos dé sus luces y para que en este ejercicio obtengamos la iluminación que necesitamos como iglesia para enfrentar estos momentos desde la fe con un compromiso activo, no como espectadores, como quienes balconean la historia, sino como quienes se bajan del balcón, se meten en la procesión y transforman desde allí la historia en su realidad más compleja. Bienvenidos y bienvenidas entonces a este conversatorio. Quiero proponer la primera pregunta. Ya la habíamos enviado, pero es muy importante que la tengamos aquí nuevamente sobre nuestras mesas y cara a estas pantallas. Y quiero hacerla así. Todos están en nuestras agendas, en nuestro corazón, en las agendas de la iglesia, de la sociedad en general, de los gobiernos, pero especialmente todos están y estamos en la mano y en el corazón de Cristo. ¿Cuál es la conclusión? Que Dios está presente en su iglesia, en la barca de cada uno, y la tempestad amaina, y por la esperanza viene y vendrá la calma para todos, creyentes o no creyentes. Finalmente hago una invitación. Hagámosle caso al Señor, confiemos plenamente en Él, pues somos su ocupación, somos su oficio, somos su cruz. Y como nos lo plantea Mateo en el Evangelio 11, 28, 30, dice el Señor, vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, que yo los aliviaré. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, doctor Jesús. Escuchamos entonces ahora sobre la misma pregunta. ¿Qué signos de la presencia de Dios podemos identificar en la actual situación de pandemia? Al doctor Darío Castillo Sandoval. Muy buenas tardes para todos y todas. Antes que nada, permítanme decir algo fuera del guión que hemos preparado. Muy contento de escuchar al profesor Jesús Castillo, colega santanderiano. Dicen en Santander que quien pisa tierra santanderiana es santanderiano. Escuché que el excelentísimo arzobispo Luis José Rueda Aparicio es justamente de Santander. Yo hice mi semestre social en Curití, Santander, hace 24 años. Así que tengo esa génesis también de Santander y además de la economía solidaria. Entenderá, Monseñor Danilo, que el tema de la panela nos acompaña también en Santander de manera muy, muy cercana. Pues bien, yo lo que les quiero compartir acá, básicamente sobre la primera pregunta, es, mi pregunta es, ¿van a pasar la diapositiva o la paso yo? Qué pena la pregunta en ese instante. ¿Ustedes la pasan? Ya te lo paso, ya Gracias, lo estoy compartiendo. gracias. Entonces, bueno, para la primera pregunta, como bien dicen nuestros anfitriones, pues tuvimos tiempo para prepararla. Yo hice algunas consultas también desde la experiencia y voy a concretarlo. Bueno, primero iniciar una frase que creo que es buena en esta época de pandemia y es que Dios escribe de hecho en renglones torcidos. Hay un libro que de hecho se llama, se me escapa el autor, es Los renglones torcidos de Dios, un italiano, si mal no recuerdo. En esta época de pandemia nos han llegado muchas preguntas, muchas inquietudes, hay mucha incertidumbre. Y ahí es donde yo me quiero enfocar, es, primero más bien es como en los antisignos de la presencia de Dios. Y para esto quiero citar dos frases bíblicas. La primera es Timoteo, la segunda carta de Timoteo 3:4, lo que se conoce como los hombres de los postreros días. Ustedes recuerdan esa frase, dice que en los últimos tiempos vendrán tiempos difíciles. Ojo, no estamos hablando que estos sean los últimos tiempos. En la Biblia está planteado que hay unos tiempos difíciles al final de los días, pero parece que siempre hemos estado así. No obstante, esta pandemia nos ha puesto a pensar en ello. Dice así la palabra. Porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos,
amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Esa primera quisiera yo resumirla con la frase, la arrogancia en jaque. Desde hace muchos años el modelo económico imperante en el que nos han hecho creer que estamos y que no hubiese otra alternativa, sobre todo después de lo que se conoció como el fin de la historia, ese libro de Francis Fukuyama en 1990, después de la caída del muro de Berlín, nos hicieron creer que solamente había un camino, diciendo que el otro camino era fallido y que el único camino era la economía, el gran capital. Desde entonces hemos visto cómo el ser humano ha querido mostrarse implacable y soberbio frente a los problemas de otros. Y pareciera para muchos, o nos parecía hasta el 13 de marzo, que son mis cuentas aquí, por lo menos en Montreal, que fue cuando empezamos en el confinamiento a causa del COVID, que te tenía la respuesta para todo, que ya todo estaba resuelto, que habíamos llegado a un nivel en el desarrollo de la humanidad en donde todas las preguntas tenían respuestas. Pues bien, el COVID nos arrojó a la lona. Fue un golpe a la soberbia, a la arrogancia. Y esto conecta con la segunda frase, con la segunda palabra bíblica que traigo del Génesis en el capítulo 4, versículo 9. Y son las preguntas que le hace Dios cuando le reclama a Caín por su hermano Abel. Entonces Jehová preguntó a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y la respuesta de Caín es muy preocupante. Dice, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Aquí es donde yo creo que estamos encontrando justamente la presencia de Dios también relacionada con la lectura anterior, y es que el egoísmo está hoy en jaque. ¿Por qué está en jaque? Porque estamos enfrentándonos a dos posibles escenarios, producto un poco de los dos modelos económicos imperantes que pensaban que existía solamente. Para unos una economía en extremo entendida en el mercado como el rey, en donde la oferta y la demanda son las únicas leyes, y en su versión, digamos, más pervertida sería el sálvese quien pueda, que es lo que en algunos momentos podemos estar entendiendo, creyendo que es lo que acontece hoy. Por otra parte, estamos encontrando un exceso de Estado, un exceso de gran hermano que pretende controlarlo todo, dominarlo todo, poseerlo todo. En cierta forma, suponiendo que los seres humanos somos niños que no tenemos la capacidad de identificar el bien y el mal, y que solamente ese gran leviatán, para hacer mención a lo que hace un rato el profesor Castillo nos mencionaba sobre la obra de Thomas Hobbes, pues justamente requerimos un gran hermano, un gran leviatán que se ponga en la mitad para que los seres humanos no se depreden entre sí. Pues bien, hoy estamos viendo que emergen otras posibilidades. Yo creo que aquí una de las cosas que nos está demostrando Dios a través de esta, digamos, conclusión, y es que Dios escribe derechos en renglones torcidos, es que está el mundo volviendo a buscar respuestas que no encuentra en la tecnología, que no encuentra en la ciencia, que no encuentra en lo que suponía que era una verdad. Y cierro con esto. Esta es entonces una imagen, una señal de la presencia de Dios, y es que de una u otra forma mucha gente está buscando a Dios. Aquí la pregunta que nos hacemos es, ¿será que esto durará después de la pandemia? ¿Será que esto va a permanecer? Yo les invito a que recordemos entonces a la segunda Timoteo, versículos 3 al 4, y a Génesis 4, versículo 9, en donde lo que estamos concluyendo es que estamos llamados así a entender que somos guardias de nuestros hermanos, que tenemos que cuidar a nuestro hermano que está al lado, al que está enfermo. Aquí ya viendo que se me acabó el tiempo, pero cierro con esto. ¿Dónde está tu hermano pobre? ¿Dónde está tu hermano desplazado? El hermano que hoy está masacrando. ¿Dónde está ese hermano? ¿Dónde está esa familia que está en estos momentos siendo obligada a salir de sus casas? ¿Y qué estamos haciendo por ellos? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Darío. Al señor arzobispo le hemos pedido al final hacernos la iluminación, pero ¿cómo nos gustaría escuchar una palabra suya a partir de esta pregunta que hemos planteado? ¿Qué signos de la presencia de Dios ha podido identificar usted, señor arzobispo, en la actual circunstancia de pandemia? Muchas gracias. Saludo a los panelistas invitados, al doctor Jesús Castillo y al doctor Darío Castillo. Y quiero decirles que sí, a propósito de lo que estaba diciendo Darío, de que el que pisa tierra santanderiana es santanderiano,
hay muchos santanderianos que viven en otro lado y que viven en cualquier parte del mundo. Le cuento que fui párroco de Curití, hace 28 años. Y entonces el contexto que estaba mencionando Darío lo conozco y lo agradezco, y creo que ha sido una escuela para mí, para mi vida cristiana, para mi vida como ser humano y para mi sacerdocio ministerial. Monseñor Daniel, yo he puesto 3 signos de la presencia de Dios en clave de esperanza. Quiero decirles que la pandemia la he vivido en 2 lugares. En el sur de Colombia, en Popayán, la primera etapa de la pandemia, hasta el día 29 de mayo. El 29 de mayo, en medio de la pandemia y con las dificultades de transporte, llegué a Bogotá. Y la segunda parte la he vivido aquí en la capital. Eso me permite ver una unidad en el ser humano, esté donde esté, y una reacción y una sorpresa ante lo que se está viviendo. Permítanme que yo ponga sobre la mesa 3 signos de la presencia de Dios que descubro en este tiempo. Primero, creo que estamos viviendo un éxodo existencial, que el ser humano está en salida. Me gusta la figura del éxodo usada en el Antiguo Testamento porque paradójicamente hay 2 momentos en los cuales el pueblo de Israel tiene que salir. Voy a mencionar solo 2. El primero, cuando eran esclavos en Egipto y Dios decide guiar al pueblo de Israel hacia una tierra que les promete, pero que tiene que pasar por muchas dificultades, entre ellas pasar el Mar Rojo. Y el instrumento guía es Moisés, para llevarlos de la esclavitud de Egipto a la libertad de los hijos de Dios. Cuando pasan después del Mar Rojo y ellos se sienten liberados, empieza como una etapa nueva de mucha sorpresa. Y allí van todas las generaciones humanas, van niños caminando, van adolescentes caminando, van jóvenes, van adultos, van ancianos. No pueden caminar al ritmo de los más fuertes, tienen que caminar al ritmo de los más débiles, que pueden ser los niños y los ancianos. Y cuando salen y se van en el peregrinar, no tienen el GPS que tenemos en este tiempo para poner una ruta y decir, nos vamos por este lado y calculamos el tiempo. Ellos tuvieron que vivir ese éxodo como una experiencia de riesgo. Y creo que esta también es una experiencia de riesgo. Pero que estamos saliendo de unas seguridades. Ustedes dirán, no, ellos salieron fue de una esclavitud, sí, pero salieron de unas seguridades, tanto que algunos por el camino le reclamaron a Moisés cuando sintieron sed y sintieron hambre y dijeron, había sido quedarnos en Egipto, allí teníamos holladas de carne, puerros, ajos, cebollas, teníamos comida, estaban hablando con el estómago, tenían el principio del estómago a flor de piel y por eso le reclamaban a Moisés. Creían que era más importante tener el estómago completo que arriesgarse hacia la libertad. Creo que estamos viviendo un éxodo. El segundo éxodo que tuvo que vivir el pueblo de Israel, no lo llamemos éxodo, llamémoslo como lo llamaron ellos, exilio. Fue cuando el rey de Babilonia, Nabucodonosor, vino, quemó la ciudad, dañó, destruyó la muralla, además se llevó todos los enseres del templo, quemó el templo y se llevó a las mejores personas hacia el exilio, entre ellos al rey. Y estando allá en el exilio, ellos añoraban volver a su tierra y empezaron a valorar la ciudad, el templo y todo lo que tenían por cuenta de Dios. Eso les sirvió para añorar, porque se habían acostumbrado y se habían olvidado de Dios y se habían vuelto idólatras. El primero fue un éxodo hacia la libertad, el segundo fue una salida obligada y ellos vivieron y decían los salmos, ¿cómo cantar un cántico de Sion en tierra extranjera?
empezaron a revalorar la experiencia de Dios y la fuerza de la alianza con Dios. Creo que estamos viviendo un éxodo existencial que combina las dos salidas del pueblo de Israel. Tenemos nostalgia de algunas cosas, entre ellas del templo. Y tenemos, como los primeros que salieron de la esclavitud a la libertad, tenemos miedos, tenemos temores, pero tenemos que ir poco a poco, estamos aprendiendo. Un éxodo existencial que me parece que es presencia de Dios, y en esos dos momentos del pueblo Dios los acompañó. Segundo signo, más breve, estamos en una globalización de la fragilidad. Estábamos en una globalización de la arrogancia, como acaba de decir Darío, y creo que estamos empezando una etapa nueva, globalización de la fragilidad del ser humano y de los pilares donde había soportado su vida. Y tercero, posiblemente estamos en una situación de nueva conciencia, de nueva sabiduría. Creo que estamos en unos aprendizajes. Todos, desde el campesino hasta el más ilustrado de las universidades de cualquier parte del mundo. Estamos en una nueva sabiduría que nos está obligando a replantear nuestras escalas de valores, que nos está llevando a replantear las costumbres, los hábitos, las seguridades, la forma de ser que teníamos. Creo que ese también es un signo de la presencia de Dios, una nueva sabiduría, una globalización de la fragilidad que nos hace sentir lo pasajeros que somos, y tercero, que es lo primero que estábamos exponiendo, un signo es, estamos en un éxodo existencial humano. Excelencia, muchas gracias. Qué bueno, y al doctor Darío y al doctor Castillo por darnos estas luces. Hemos comenzado, como ustedes lo ven, por lo positivo, mirando desde el otero, plantados allí, mirando el horizonte y tratando de descubrir esas pequeñas que luego se van transformando en nubarrones, esas pequeñas nubes que luego van creciendo y que nos van indicando cómo el Señor en medio de estas realidades está haciendo su presencia. En este momento, al pasar este primer set de respuestas a la primera pregunta, esperaríamos algunas preguntas de los participantes. Apenas tenemos por acá una. Dice Carlos Martínez, buenas tardes, monseñor Luis José. ¿Qué hacer para salir del miedo, a veces transformado en pánico, que genera la pandemia en millones de personas y bloquea el surgimiento del comportamiento solidario? Le preguntan directamente al señor arzobispo. Muy bien. Martínez. Muchas gracias. Yo empiezo diciendo que siempre hemos escuchado ustedes y yo que dicen que el miedo es una de las cosas mejor distribuidas en el mundo, que a todos nos tocó una buena dosis, una buena partecita de miedo, y hay distintas manifestaciones del miedo. Pero quiero recurrir al texto que han citado aquí esta tarde y que también lo citó el Papa Francisco en esa gran catequesis que nos dio en la soledad de la plaza de San Pedro para hablarnos de los miedos, y nos repitió varias veces: ¿por qué tienen miedo? Ahí es donde se pone en juego la fe. Yo no tengo la fórmula para salir del miedo, pero sí he vivido una experiencia de fe en distintos momentos, en distintas realidades, no solamente en esta pandemia, sino en otras pandemias que nos han acompañado en las distintas regiones. Y me he dado cuenta que la fe convertida en estilo de vida no es que le quite a uno el miedo, sino que le da a uno motivaciones para enfrentar la tormenta. No es que lo vuelva a uno un superhéroe, un imbatible, sino que le da a uno la alegría de meterse incluso en la tormenta, en la misma barca, sabiendo que en la barca está la presencia de Jesús. Yo pienso que es un momento para ser conscientes del Dios que está en exilio, del Dios que está en medio de la pandemia con nosotros. Señor arzobispo, muchas gracias por su respuesta.
Daremos paso entonces a la segunda pregunta y vamos a seguir la misma metodología. ¿Cuáles deben ser los fundamentos? Estamos hablando de bases, de fundamentos para avanzar hacia una humanidad solidaria. Se trata de diseñar una nueva humanidad con base en la solidaridad. ¿Cuáles tendrían que ser las piedras sillares de esa nueva sociedad, de esa nueva humanidad? Damos la palabra al doctor Jesús Castillo. Bien, en primer lugar, quiero invitarlos a que veamos cómo vemos al hombre. Como decíamos antes, Tomás Hobbes lo vio como el lobo, Homo homini lupus. El hombre es lobo frente al hombre. Aristóteles lo ve como un ser social. Cuando dice el hombre es un ser social por naturaleza que necesita de los otros para sobrevivir, pues se es en tanto se coes. Digamos que los cristianos como seres superiores de la creación, porque Dios nos creó a su imagen y semejanza, para ser felices nos agregó la libertad o el libre albedrío que le permitiría a ese hombre avanzar hacia la humanidad solidaria. Pero uno pregunta, bueno, ¿fue y es así? Pero realmente no, porque convertimos la libertad que Dios nos dio, el libre albedrío, en libertinaje. Sin embargo, la solidaridad sigue viva, especialmente en la esencia de Dios que nos llama a ser solidarios. ¿Cómo ser solidarios? No podría ser primero como cristianos católicos. Debemos convencernos de que somos, hemos sido y debemos seguir siendo solidarios. Pues así como Jesús, el enfermo del COVID y otras enfermedades y carencias sociales, sufre del dolor del alma, recibe compasión de un Cirineo, una Verónica, que lo ayuda, recibe el apoyo y la solidaridad social de un mundo de personas que con dinero, acompañamiento, alimento, yo diría que algunos con foto y nota publicitaria, pero están ahí. Y todo eso es bondad y signo de la presencia de Dios. Ahora, todos nos estamos preparando para recibir esa lección que, como dice el excelentísimo señor arzobispo, que el COVID-19 nos haga más solidarios. Esperemos que así sea, porque falta mucho por conocer cómo nos va a ir. ¿Y qué hacer? Yo digo que hay que actuar con compasión, misericordia, como Dios y como lo hace Jesús. Pero alguien diría, mire, eso es siempre lo que ha hecho la iglesia. La tempestad no amaina y si lo hace vuelve con más fuerza o con otra cara y el riesgo de naufragio no desaparece. Eso nos obliga a preguntarnos nuevamente, ¿qué más hacer? Con nuevo ritmo, contagiar el buen efecto de la caridad, de la pastoral social e inducir a la sociedad a más respuestas de ese ser social y relacional para que coexista con el otro y la naturaleza. Y como también nos lo plantea el Plan E, hay que consolidar la certeza de que todos somos creados a imagen y semejanza de Dios. Innovar con la inculturación que el Plan E nos propone. Esto implica unir principios, recursos, acciones, para que como un ecumenismo materializado, que así también la fe, dice Santiago, no tiene obras y es muerta en sí mismo. Entonces debemos ser incluyentes. Muy rápidamente veamos otras clases de solidaridades. Se habla de la responsabilidad social empresarial como un elemento muy acogido a su estrategia competitiva. También tenemos la solidaridad que plantea a nivel internacional la ONU, la UNESCO, más ligados al manejo del cambio climático, metas del milenio, del 2030 y ahora el COVID-19. A propósito, el 31 de agosto es el Día Internacional de la Solidaridad definido por la UNESCO. Yo propongo una pregunta. ¿Corresponde a la iglesia y a su pastoral solucionar la problemática social? En principio digo no, pues la iglesia y los cristianos estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Podría sonar a una disculpa. Le corresponde sí al Estado de los gobiernos, pero aún así la iglesia brinda apoyo directo y soluciones, pero Jesús nos dice en algún momento todavía falta algo o algo más. Entonces, ¿qué más hacer? Yo digo, mire, hay que incluir a los promotores del desorden y el desajuste social, a esas periferias existenciales que denomina el Papa Francisco, o a esos como nuevos sujetos de zonas de evangelización que nos habla el Plan E, y que en Marcos nos dice que Dios vino a salvar y a curar a los enfermos, a los alejados de Él, a los pecadores, y entonces para este grupo de personas de la violencia debe caber la solidaridad humana y cristiana, el rescate y la protección contra ellos mismos y su medio, ¿cierto? Y contra algunos católicos que actuamos a veces más como fiscales
y acusadores. Dignificarlos como, yo propondría hay que definir proyectos que integren recursos financieros importantes, pedagógicos, morales, psicológicos, sociológicos y empresariales con los principios de la Iglesia Católica y desarrollar un proceso de formación y desarrollo humano integral. Ahí tenemos un riesgo, que como el joven del Evangelio que cumple con los mandamientos y cuando Jesús le pide seguirlo, renunciando a sus bienes, pues da vuelta y se va triste, Mateo 19:16. Sin embargo, pues debemos tener presente también que la paga es para todos, no importa el momento en que nos unamos al plan de Dios. Bien, muchas gracias. Gracias, doctor Jesús Castillo. Le damos entonces ahora la palabra al doctor Darío Castillo, con la misma pregunta, ¿no? ¿Cuáles considera deben ser los fundamentos para avanzar hacia una humanidad solidaria? Muchísimas gracias, Daniel. Al profesor Jesús Castillo, muchas gracias también por la antesala, porque me permite retomar algunos temas. La pregunta que me encantaría que la proyectara nuevamente para las personas que están conectadas a la sala, nos lleva a dos tipos de respuesta en dos escenarios. Voy a primero hablar desde el punto de vista de la lectura del Evangelio. Y me van a perdonar, tengo que meterme un poco en el tema digamos, en algo personal, y aprovecho que Carlos Mario Vasco hizo una pregunta ahora por el chat, y la voy a retomar para poder responder también esa pregunta. Carlos Mario me pregunta a mí, es de la experiencia práctica en los territorios colombianos que yo he tenido sobre economía solidaria y social, ¿cómo se vincula la solidaridad en ambas formaciones? Yo le digo a Carlos Mario que yo elegí estudiar economía y particularmente trabajar en la economía solidaria porque siento que es hacer la palabra de Cristo. Es decir, yo siento un llamado a vivir el Evangelio en la práctica. Y en ese sentido, yo estoy seguro que el excelentísimo señor arzobispo lo habrá vivido cuando conoció en Santander toda la práctica de pastoral social, allá del CEPAS, todo lo que se hizo en la provincia de Guanentá, Beleña, Comunera. ¿Cómo entender justamente una humanidad sin solidaridad? Es decir, la única forma para entender que hoy existamos en el planeta es gracias a que ha habido cooperación y solidaridad. La única forma para entender que hoy todavía podamos tener algo que salvar en temas de desarrollo sostenible, en temas ambientales, es justamente la apuesta por una cooperación, por entender que el futuro de nosotros no depende del futuro de ese hombre económico que es insaciable, que es egoísta, que piensa que dejar de ganar es perder. Es que ese individuo empieza a entender que es vulnerable en la medida en que está solo. Y justamente para retomar el tema del miedo, de la pregunta que hace un rato le hacían al señor arzobispo, yo sí les puedo decir, el miedo es la ausencia del amor. ¿Y qué es Dios? Dios es amor. Luego el miedo es la ausencia de Dios. Si usted tiene a Dios, usted no tiene miedo. Esto es importante entenderlo porque además en la misma palabra, en la Biblia, nos dice el Evangelio de Cristo, que cuando existen dos o más reunidos en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Conclusión, el amor acontece en la comunidad. Usted le va a quedar muy difícil vivir el amor si no está en comunidad. Y esto no tiene nada que ver con que usted elija vivir solo o no. Es que usted tiene que sentirse parte de un grupo. Y usted tiene que sentirse, como también nos dice la Biblia en muchas ocasiones, de diferentes formas, ser esforzados y valientes. Usted tiene que entender que su futuro no es solamente un futuro en el cual usted sobrevive, sino que también trabaja para que el otro que está a su lado, para que su hermano que está al lado también sobreviva y viva. Y ahí es justamente donde estamos llamados hoy a pensar una sociedad en donde todos quepamos. Entonces, frente a esta segunda pregunta concreta, ya en este segundo nivel de respuesta, que les decía que había dos, yo sí les digo algo de lo cual estoy convencido. Tenemos que romper la cultura del sentirnos en el ellos y nosotros. Tenemos que romper la sociedad que piensa en que hay un ellos X y yo mejores o nosotros mejores. ¿Listo? Y eso abarca absolutamente todo. Hay que desarrollar esa habilidad social del diálogo, del escuchar al otro, por raro que sea, por izquierdista o derechista, por cristiano no católico, protestante o católico, practicante, lo que sea. Hay que escuchar y ponerse en el lugar del otro.
hay que escuchar. Esa diferencia por el otro se expresa en el respeto, entender, comprender y convivir con el otro, con la otra, porque igual aquí tenemos que caber todos. Es decir, no podemos pensar en un país que sea para unos y no para otros, ni un planeta que sea para unos y no para otros, ¿listo? Aunque tengamos ideas diferentes. La convivencia pacífica es un llamado que es aparte del Evangelio. Y justamente hay que entender que estamos llamados a mantener un carácter, el carácter de Cristo, pero y ese carácter de Cristo no es que a todos le digamos que sí, y eso entender que nos dan una cachetada y ponemos una otra mejilla, espérate, que también me voy a sentir invadido y alterado si llegas a invadir mi templo, como podríamos verlo también en alguna parte del Evangelio. No, hay que entender que esta diferencia es el respeto al otro, así sea diferente. Esa sería la base para lograr esos acuerdos y consensos que permitan esa convivencia. Fortalecer el amor propio para la acción colectiva, habría que agregar. Es decir, yo no puedo dar de lo que no tengo y es necesario que la educación reconozca esa importancia de amarnos, de querernos, de valorarnos. Va para las mujeres, va para los hombres, va para ese reconocimiento del ser humano en su complejidad y que cada individuo se ame a sí mismo. Buena parte de lo que estamos viendo en Colombia a lo largo de nuestra historia es apostar por mesianismos. Y yo sí creo que aquí en la historia solamente ha habido un Mesías y creo en Jesucristo, en esa línea. El resto de Mesías no son. Y la diferencia la entendemos por esto, porque cuando estamos entendiendo que ese Mesías que murió en una cruz y resucitó al tercer día, sigue viviendo y aconteciendo en la comunidad a la cual él mismo se anunció, pues es porque sigue viviendo y porque formó una base que siguió trabajando. Esos liderazgos, esos caudillismos que invitan a seguir a la personalidad, que invitan digamos, ese culto al ego, no nos han dejado en la historia más que justamente que historia, más no soluciona los problemas. Entonces, es justamente invitar a querernos para cooperar con nosotros. Ese fundamento para solidaridad nace del amor propio para el dar, pero entender que si no doy de lo mío, tampoco hay futuro para nadie. Gracias. Muchas gracias, doctor Darío. Nos agrada escuchar la profundidad de su reflexión y también la pasión con que nos la expresa. Muchas gracias y gracias también al doctor Jesús Castillo. Señor arzobispo, ¿cuáles considera deben ser los fundamentos, las bases para avanzar hacia una humanidad solidaria? Muchas gracias. Esa pregunta sobre los fundamentos para avanzar me parece que está muy bien formulada. Fundamentos, pero para poner en un avance. Me gusta esa visión de avance hacia una humanidad solidaria. Yo me atrevo a proponer 4 fundamentos. Un fundamento antropológico, un fundamento cristológico, un fundamento eclesial y un fundamento ecológico o ambiental. Esos 4 fundamentos quisiera ampliarlos de una manera muy sencilla. El fundamento antropológico. Sócrates decía, conócete a ti mismo, como fundamento de todo conocimiento. Creo que si queremos avanzar hacia una humanidad solidaria, debemos trabajar la antropología, una antropología integral. Estábamos avanzando con una antropología muy fraccionada, muy parcial, pero ahora creo que es el momento para que nosotros busquemos quién es el hombre, quién es el ser humano, quién es la mujer, quiénes somos todas las etnias del mundo, los colores de los 5 continentes, quiénes somos, quién es el hombre, para qué nació. El catecismo nos ha enseñado siempre que nacimos para algo y para alguien. ¿Quién es el ser humano? Porque la pérdida de horizonte antropológico nos lleva a la pérdida de la solidaridad. Segundo fundamento, el fundamento cristológico. El domingo pasado en el Evangelio de la Santa Misa, Jesús le preguntaba a sus discípulos y a Pedro, y por lo tanto a nosotros,
¿quién soy yo para ustedes? Y cuando Pedro logró responder quién era Jesús para él, empezó a descubrir quién es él mismo y cuál es su misión. ¿Quién es Pedro y cuál es la misión que tiene? La verdad sobre Jesucristo nos lleva a sentir el plan de Dios en camino. Jesús vino a anunciar el reino, a predicar el reino, a proponernos el reino de Dios. La verdad sobre Jesucristo nos lleva a ver la propuesta de su querigma, de su anuncio fundamental y primero, que es el reino. Tercer fundamento, la verdad sobre la Iglesia. Han pasado los años después del Concilio Vaticano II. Y si hubo una intuición nueva, revolucionaria, en el Concilio Vaticano II, fue la respuesta a la pregunta que se hacían en tiempos del concilio: Iglesia, ¿qué piensas de ti misma? Y llegaron a una respuesta muy interesante. La Iglesia es ante todo el pueblo de Dios en camino, donde cabemos todos, donde todos estamos llamados a encontrarnos como caminantes del reino, donde todos tenemos algo para aportar y algo para recibir. La Iglesia, dice la Lumen Gentium, es signo e instrumento de la unidad del género humano con Dios y del género humano entre sí. Cuarto fundamento, la verdad sobre la creación, sobre la casa común. ¿Cómo nos ha ayudado la encíclica Laudato Si del Papa Francisco? ¿Cómo nos ha hecho ver con el término que utilizó y que se ha hecho un término asumido en el mundo entero, en todos los escenarios, la casa común? Si nosotros logramos responder qué es la casa común para nosotros, el medio ambiente, la creación de Dios, esa evolución permanente del Dios creando que no ha dejado de crear y que crea a través de nosotros, encontramos entonces un vínculo de solidaridad con todo el entorno que nos rodea, con el agua, con el aire, con la tierra, con los animales, con todo lo que existe. La solidaridad se fundamenta entonces, y creo, estoy convencido de que puede haber muchos otros fundamentos, pero quiero volver a retomar estos cuatro. Un fundamento antropológico, uno cristológico, porque sin Dios el hombre cae en el vacío y en el sinsentido, uno eclesiológico y una iglesia abierta como pueblo de Dios en camino, y cuarto, un fundamento ecológico, respondiendo como respondió el Papa. Terminó diciendo: la casa común es nuestra hermana. Señor arzobispo, muchas gracias. Su iluminación para todos nosotros nos ofrece bases, nos ofrece como el grosor de toda esta reflexión, nos ofrece el peso, al fin y al cabo fundamento, ¿no?, para ir encauzando toda esta reflexión de esta tarde. Quiero contarles que este diálogo está siendo transmitido directamente también por YouTube, de manera pues que hay una serie de personas a las cuales desde acá les estamos saludando, aquí en Bogotá, en otros lugares de Colombia y en otros lugares del mundo, que están conectados también por YouTube. Voy a plantear un par de preguntas. Ya fue respondida una que fue planteada y el doctor Darío la respondió. Dice, pregunta para Darío, bueno, esa ya fue la respondió. Frente a la vivencia del nuevo orden donde impera el desarrollo aún en contra de su propia destrucción y lejos de los principios del reino de Dios,
¿Cómo invitar a que el ser humano busque en Cristo la paz que hoy le falta? Dice Miriam Lozano Mantilla. Para cualquiera de los tres, porque no tiene una destinación específica. ¿Quién quiere responder esta pregunta? De Miriam. Frente a la vivencia del nuevo orden, donde impera el desarrollo, aún en contra de su propia destrucción y lejos de los principios del reino de Dios, ¿cómo invitar a que el ser humano busque en Cristo la paz que hoy le falta? Me voy a atrever a dar una pequeña respuesta. Sí, el mundo definitivamente está abocado a una crisis, como hemos visto, de miedo, de éxodo, de inseguridad permanente. Y uno de los virus o tal vez de las tempestades más grandes es el desarrollo. Más adelante tengo en la exposición hablar un poco de lo que ha sido nuestro modelo y cómo hay que invitarlo. Definitivamente yo creo que tenemos que integrar a estos procesos de la Iglesia Católica, las pastorales sociales, integrarnos un poco más con esa sociedad que a veces nos hace daño y hay que convencerlos de alguna manera, inducirlos a pensar en que la solidaridad es útil tanto para ellos como para nosotros. El desarrollo definitivamente económico ha sido importante para la humanidad, pero también nos trae, como dice quien pregunta, unos grandes retos. Y es que a veces prima el manejo y la eficiencia económica, la rentabilidad sobre la eficiencia social. Y como decía yo al final, tenemos que hacerle caso a Cristo, que nos dice que hay que ser solidarios, que nos da la facilidad para ser, para vivir, para salvarnos, porque nosotros somos el oficio de Dios, somos el oficio de Cristo, somos la cruz de Cristo. Y desde allí, para cristianos, y no estoy seguro, hay siempre elementos y la mano extendida de Dios, de Jesucristo, que en las tempestades nos tiende la mano, nos ayuda. Y en esta pandemia lo vimos, una solidaridad social, a veces, como decía también, con fotos para la publicidad, pero es también la presencia de Dios y la gente va entendiendo que ante esa angustia va sabiendo que somos solidarios tal vez por naturaleza y que el egoísmo va pasando. Esperamos que el COVID nos enseñe a ser más solidarios. Yo diría que en resumen, tenemos que invitar a todo el mundo a que revise lo que pasó en esta temporada de COVID, a ver cómo nos preparamos para ese futuro inmediato que, entre otras cosas, hoy empieza en una nueva temporada. Muchas Gracias a usted, doctor Castillo. Y hay otra pregunta por acá que plantea Nelson Guillén, que es candidato al diaconado permanente. Él pregunta por qué hace que cierta solidaridad sea cristiana y a lo mejor si hay una solidaridad que no lo sea. ¿Cómo se identifica una solidaridad que es auténticamente cristiana? Quiero compartir una aproximación de respuesta a esa pregunta del diácono, del estudiante al diácono, al diaconado permanente. Creo que no podemos hacer una separación entre solidaridad cristiana y solidaridad humana. Si hay solidaridad cristiana es porque es auténticamente humana, porque está al servicio de toda la humanidad, del ser humano integral. ¿Cuál es el plus que le agrega Cristo y el Evangelio a la solidaridad humana? La eleva a una condición especial, y ya lo decía Darío, y es el amor. El amor en tres niveles.
Amor al otro, que es dar la vida por el otro. Amor a sí mismo, que es aceptar lo que somos y lo que tenemos y lo que podemos ser, que somos un espíritu encarnado y que somos itinerantes, desde dentro y desde fuera. Y tercero, lo que le agrega el Señor es un amor a los enemigos. Si hay algo propio del cristianismo y que se convierte en una solidaridad heroica hasta el martirio, es ser capaz de amar al que nos hace el mal. Mateo 5, 35, 44. Oyeron que se dijo, amen a los que los aman y odien a su enemigo. Y dice Jesús, no, yo les digo mucho más, porque eso lo hace todo mundo. Eso lo hace todo mundo. Si quieren ser perfectos, amen incluso a los que les hacen el mal. Señor arzobispo, muchas gracias por su respuesta. Voy a lanzar la tercera pregunta porque pues el tiempo va avanzando y espero que Santiago González, que nos ha lanzado una pregunta a través de YouTube, está conectado por YouTube, encuentre la respuesta en la siguiente, en el desarrollo de la siguiente pregunta, porque su inquietud es ¿qué significa una solidaridad radical en una Colombia con nuestra idiosincrasia basada en parte en división de clases? Es una pregunta que muy seguramente dentro de esta respuesta vamos a va a tener su tratación. La pregunta tercera es, ¿qué estrategias deben implementar los gobiernos nacional y distrital para la consolidación de un país y una ciudad solidaria? Ya es mucho más aterrizado aquí al contexto colombiano, al contexto de la ciudad, como unas pistas, unas estrategias. ¿Qué tal que el presidente o la alcaldesa o sus equipos de gobierno vieran el resultado de este conversatorio y dijeran, miren, aquí están unas pistas interesantes para enrutar el país, enrutar la ciudad? Insinuémosles unas pistas a ellos, a quienes nos gobiernan, para diseñar una ciudad más solidaria y una Colombia más solidaria. Doctor Castillo. Gracias, Monseñor. Gracias también a Darío por sus importantes aportes y porque me ha ayudado también a aterrizar algunas concepciones que tengo o que tenía al respecto. Empecemos por decir que la solidaridad está inscrita en la Constitución Política de Colombia, artículo 1, pero también hay que decir que no es el principio o acción que identifique o defina propiamente a un gobierno. Un gobierno se sustenta en el poder y el poder es sinónimo de imposición, de persuasión y no es exactamente un elemento de solidaridad. Y de pronto viendo una concepción un poco más amplia de lo que es la solidaridad, digamos que dice, entre otras cosas, que es uno de los valores humanos tradicionales emparentado con la compasión y con la generosidad, que debe brindar apoyo a una persona necesitada, hacer a un lado las necesidades, opiniones o prejuicios personales. La solidaridad es desinteresada, no espera una retribución o una ganancia a cambio, y desde luego pone las necesidades ajenas por encima de las propias. Esto pues no identifica propiamente a un gobierno. Yo diría que a un Estado hay que recordarle, pues, no darle, porque es muy difícil en estas condiciones, como estrategias, porque están en eso, ¿no? Pero veamos que Colombia y los países de América Latina y muchos tienen unas situaciones socioeconómicas que son estructurales y que en el caso del COVID-19 las hizo evidentes, lo demostró desde el primer día, donde mucha gente, 30 millones de habitantes pidiendo alimentos, pidiendo ayuda humanitaria, lo básico. Bien, pues en ese orden de ideas el Estado pues tiene una responsabilidad muy grande y se ha creado, por ejemplo, el índice de necesidades básicas insatisfechas como un instrumento de medición de la pobreza y focalización de programas que fue hecho por la CEPAL en los años 80. Yo diría que desde los años 80 nos dedicamos más a estudiar la pobreza que a resolverla. En ese orden de ideas, por ejemplo, algunos análisis de la FAO nos dice que Colombia
tiene el cuarto lugar en definición de necesidades básicas insatisfechas. Hay una diapositiva, pero no la veo por ahí. Bueno, pero la que nos indica que sí, que tenemos una dificultad muy grande en los municipios, en nuestra sociedad rural. Y la esencia de gobernar se fundamenta principalmente en elementos y principios como la equidad, la cooperación, la justicia social, que la definen algunos desde la injusticia, pero desde la igualdad de oportunidades, de la pobreza, la distribución de la renta, etcétera, desde la lucha real y cierta contra la corrupción y la impunidad, en la búsqueda de la paz, en la asignación esencialmente socialmente eficiente, no desde la rentabilidad, sino de la rentabilidad social de los recursos, quitándole recursos a la guerra, como dice algunas veces, y orientárselos a la educación integral humana, desde las competencias, no tanto a las competencias laborales, sino más las competencias morales, éticas, espirituales y religiosas, a la salud integral, a los planes de vivienda, planes de alimentación, etcétera, a la infraestructura pública, que es lo que hacen los gobiernos. Bien o mal, pero lo hace. Yo diría que debemos, Caterina, adelanta dos, por favor. La concepción del hombre integral como cuerpo, alma, espíritu y culto, religión, es una integralidad que lo hace absolutamente diferente de todos los demás seres vivos. Y el Estado debe, digo yo, desde ese hombre integral, cultivar y promover intensamente el desarrollo humano integral de todos los habitantes. Y a pesar de que en Colombia tenemos la concepción de un Estado laico, no por eso puede el Estado prohibir ni truncar el ejercicio del culto, de la religión, porque está cercenando la libertad y el desarrollo humano integral, que es la garantía de evolución hacia el verdadero progreso también integral. Entonces, digamos que esa es la puerta a la consolidación de un país y una ciudad solidaria. Lo necesario para el bienestar humano integral, que incluye el respeto humano con solidaridad desde la infancia, que deben involucrarse desde los niños con valores sociales, cívicos y morales en todo el plan de estudios, que a veces parece un poco retirado pues por las circunstancias de esa supuesta Estado laico. Digamos que es posible si los gobiernos, los poderes públicos piensan primero en la integralidad, la equidad y la justicia social como los elementos básicos de un buen desarrollo del hombre. Es muy común ver que los gobernantes en Colombia, en toda parte, establecen unas etapas, antes de mí, de mi gobierno, después de mí y de mi gobierno, y poniendo una especie de complejo, el plan del complejo de Adán, perdón, de que antes de mí no había nada y todo lo hecho en el mundo es nuevo y es mi obra. Pero bien, ¿qué proponerle entonces a la sociedad más que a los gobiernos? Siempre que pensamos en las dificultades decimos tenemos que cambiar. Adelanta, por favor, Caterina. Cambiar significa en este caso concreto revisar el modelo de desarrollo socioeconómico más adelante en que estamos inmersos. Es un modelo de la economía de mercado, de la mano invisible, el laissez-faire, laissez-passer, etcétera, o el capitalismo, que hay que abonarle más adelante como muy positivo, que ha sido excelente, eso no se puede negar, en la producción y acumulación de riqueza e ingreso. Como nunca en la historia se ha producido riqueza e ingreso y se ha acumulado. Ha sido excelente en el desarrollo del conocimiento y el avance científico, tecnológico y técnico, y sobre todo en la producción de todo tipo de bienes y servicios para el bienestar. Lo que no se dice es bienestar de quiénes. Entonces, digamos que lo negativo de ese modelo es que desde su fundación la mano invisible no pudo lograr el equilibrio económico, tal vez ni micro ni macro. Y Keynes le hizo algunas modificaciones a mediados del siglo pasado, pero también todos los estudios demuestran que ese modelo ha sido incapaz de distribuir la riqueza y el ingreso de manera equitativa, porque el modelo actúa con un poco de como retenedores sociales. Yo les propongo ver un modelo como así, una sociedad limitada integrada por 10 socios, donde un socio tiene el 90% de las acciones y los otros 10 se reparten el 10%. Obviamente las utilidades de esa empresa van a ser distribuidas 90% para el socio que tiene el 90% de las acciones y el 10% para los demás. Eso es una incapacidad del modelo para resolver la distribución del ingreso y la riqueza equitativamente. Entonces, ese modelo, si logra el equilibrio monetario y de precios y cantidades, olvida las necesidades, las curvas de oferta y demanda que el doctor Darío maneja excelentemente, pues busca un equilibrio, pues desde lo simple, un acuerdo entre precios y cantidades.
Entonces, las fórmulas pueden involucrar en un momento dado conceptos de gusto y preferencias, pero son no necesidades, son conceptos subjetivos e incuantificables. Y por último, hay que decir que ese modelo, con parte negativa, es que los estados y los gobiernos se convirtieron en socios de los pocos dueños del capital y de la riqueza en el mundo entero, personas, empresas multinacionales y gobiernos, lo cual se puede ver, por ejemplo, el manejo globalizado del Fondo Monetario, del Banco Mundial y algunas otras conceptos de la economía mundial. Hablemos muy rápidamente que se han creado unos indicadores socioeconómicos, así como vimos el índice de necesidades básicas insatisfechas, existe el coeficiente de Gini que muestra la desigualdad, el manejo de la desigualdad. Entonces es un índice entre 0 y 1 y Colombia se ubica con punto 538, el segundo país de América Latina más inequitativo, un poco por debajo de Haití, pero muy lejos, por ejemplo, de Uruguay, que ostenta el primer lugar en ese sentido. Existe otro, el índice de desarrollo humano, pues fundamentado más en la esperanza de vida, la educación y el ingreso per cápita, con unas calificaciones que nos ponen en un lugar medio. Y existe también un tercer, el índice de felicidad, que es manejado, aunque en Colombia dicen que somos un país, el país más feliz del mundo, pero realmente cuando se llega a este manejo, lo maneja Bután, y el principal componente no es el Producto Interno Bruto, sino que son factores humanos relacionados con la calidad y con la dignidad, y entre ellos la salud y el bienestar. Ahí tenemos más o menos en la gráfica, sigues al siguiente, por favor, Caterina, que nos muestra como 9 o 10 factores. Jesús, recuerda que son 5 minutos. Ya voy a terminar. Bien. Entonces, ¿qué se propone? Voy a decirlo entre comillas, transformar el sistema para superar la crisis, lograr desarrollo social y superar la desigualdad. Eso lo pongo entre comillas porque es lo que ha ocurrido y ha presentado siempre desde el consenso de Washington, hoy o recientemente el consenso latinoamericano con ocasión del COVID, es lo que dicen los líderes y políticos y los industriales de Colombia, pero realmente no se ha logrado. ¿Qué propongo y cómo se logra? Hay que estudiar un modelo socioeconómico donde el ser humano sea el principio y el fin. Y el más cercano, sin duda, es el estado del bienestar, que ha sido exitoso en Europa, en los países nórdicos y en otros países. Son países que con menos población y menos recursos que Colombia han logrado una alta calidad de vida para sus gentes, mejores indicadores de desarrollo humano, ciencia, tecnología e ingreso per cápita. Entonces, a veces se tiene ese miedo de hablar del proyecto, de este modelo, pero uno puede ver en esos países que no son socialistas ni comunistas, sino que han logrado integrar muy bien los elementos del mercado, del capitalismo y sobre todo, como prioridad, el bienestar social. Ahí hay algunos elementos básicos de lo que sería el modelo de la economía del bienestar. Finalmente, digamos, la siguiente diapositiva, que con la mano visible de Dios, a diferencia de la mano invisible del mercado, y la Iglesia Católica con la opción preferencial por los pobres y la doctrina social de la Iglesia, yo digo que ejerce una acción muy cercana a lo que es un estado del bienestar, pues dignifica al hombre y respeta su individualidad e integralidad. Por lo tanto, desde la Iglesia, pienso yo, se puede seguir insistiendo, induciendo a la sociedad, a los gobiernos, para implementar un modelo socioeconómico donde el hombre sea el fundamento principal, la dignidad, la integralidad del hombre, incluida, como decía antes, su espiritualidad, su derecho a la religión y al culto. Un modelo de bienestar diseñado e implementado adecuadamente. Yo digo, por ejemplo, que la Iglesia realmente ha tenido mucha proporción de la población colombiana, y así como lideró en unos tiempos la educación, la cultura, el comportamiento moral, hoy puede, sin entrar a las competencias de poderes, liderar el cambio hacia la civilización de la solidaridad y el desarrollo humano integral como cambios y retos urgentes para la crisis actual y de siempre. Como todos somos iglesia y signos del amor solidario que lo da a todos sin pedir nada a cambio, esa es mi propuesta. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Castillo, y su propuesta de una economía mucho más humana, mucho más centrada en el servicio a la persona humana. Doctor Darío Castillo, la misma pregunta para usted. ¿Qué estrategias implementar en la ciudad y en el país para ser más solidarios? Bueno, yo quiero, bueno, de nuevo, muchas gracias al colega que además compartimos apellido y por cierto estaba haciendo memoria, creo que tenemos personas en común con el profesor Castillo por ahí a través de su hijo Gilberto. Ya luego le contaré por qué después de este programa, mi estimado colega.
Lo que usted acaba de decir lo comparto plenamente. Aquí tenemos que estar desafiados, ser creativos y atrevernos a pensar en soluciones diferentes, porque lo que claramente estamos viendo es un agotamiento de los modelos. Es decir, un modelo basado en el mercado sabemos que no está funcionando. La mejor respuesta es esta. Es decir, como decía por ahí Kiyosaki, el autor del libro Padre Rico, Padre Pobre, el rico es aquel que puede dejar de trabajar hoy y vivir el resto de su vida como ya está viviendo hoy. No somos sociedades ricas si dejamos de trabajar justamente 3, 4 meses y miren en las que estamos. Es decir, la riqueza puede estar, pero está mal distribuida, está en pocas manos, está concentrada, algo no está funcionando. El otro modelo basado muy en la economía centralizada, planificada, como que tampoco, aunque hay que recordar que Rusia, perdónenme, la Unión Soviética en aquel entonces estaba creciendo a tasas del 10% antes de la perestroika de Gorbachev y el Glasnost. Es decir, esto de que derecha e izquierdas, yo invito a que la gente abra un poco más los ojos y no se deje confundir, porque con eso se juega bastante. Y creo que ahora el profesor Castillo lo estaba diciendo bien. Estos socialismos y capitalismo, hay mucho juego de palabra y no se ahonda en la definición. Por eso voy a plantear acá unas respuestas muy puntuales, muy prácticas, no tan, digamos, digamos lo que plantea el profesor Castillo es un poco más de largo plazo y creo que por ahí es la gestión. Pero para lo que nos compete en la ciudad y entendiendo justamente el rol del arzobispado, de lo que está existiendo hoy en cuanto a participación ciudadana, yo invito a lo siguiente. Primero, hay que repensar el ordenamiento territorial desde las redes de confianza, de prosumidores y de las relaciones económicas de la proximidad. ¿Qué significa esto? Vean, si mañana volviera a haber otra pandemia, si mañana volviéramos a enfrentar una segunda, tercera ola del coronavirus y nos tocara guardarnos en nuestras residencias, en nuestros barrios, pues sería inaguantable dada la estructura y la infraestructura en la que estamos. Algunas ciudades en el mundo en este periodo se han planteado cómo poder construir relaciones económicas de sobrevivencia. Pues bien, la solidaridad es la clave. Mi frase es economía solidaria, por ahí es el camino, pero esto en la práctica, ¿cómo se ve? España, Madrid, Madrid, España, París, Francia y otras ciudades han estado replanteando la idea de los barrios. Por ejemplo, hay escasez de tapabocas en una ciudad pequeña cerca de París, me consta, lo documentamos. Hombre, no hay forma de acceder a unos tapabocas, unas mascarillas, como lo quieran llamar, son muy costosas. El alcalde de la ciudad convocó a la solidaridad, alguien colocó la tela, alguien colocó las máquinas, otras mujeres pusieron su mano de obra, se logró producir a muy bajo costo y la gente pudo acceder a ello. Bueno, pensemos esto desde el punto de vista de producción de alimentos. Yo estoy en una ciudad que depende en buena medida de los alimentos importados. Ustedes saben que los climas aquí en esta parte del mapa pues son más extremos. Colombia tiene una posición bendecida, es un territorio castigado por muchas cosas, pero bendecido por otras, y las bendiciones de la naturaleza son incontables. Ojalá Colombia entendiera lo delicado que es mirar, no mirar o dar la espalda al problema de la deforestación y el daño ambiental, que por cierto, estamos hablando desde la Laudato Si, que el Papa Francisco ha estado trabajando el tema. Tenemos en Colombia incluido el tema de los delitos ambientales. Hay un trabajo muy importante desde el derecho ambiental que vale la pena resaltar. Y yo creo que ahí la Iglesia y las diferentes autoridades en las parroquias deberían empezar a formar a la gente en estos temas de la solidaridad y la cooperación y retomar las prácticas barriales. Hoy la forma como existe la solidaridad en los barrios, en algunos barrios digamos que todavía existe, en otras se ha perdido mucho, y yo creo que hoy por hoy tenemos que romper esta idea de una distancia social entendida como distancia física. No, es diferente. El distanciamiento social no se le puede llamar al que usted tenga que estar a 3 o 2 metros de la persona que está al lado. Es un distanciamiento físico, pero no podemos llamar el distanciamiento social. ¿Listo? Entonces, esto hay que irlo incorporando en los nuevos planes de desarrollo. Los planes de desarrollo en Colombia son justamente la bitácora, perdón, la bitácora no, el plan de inversiones con base en unas metas que han propuesto los candidatos antes de ser elegidos como presidente, alcalde, gobernador en los territorios. Y estos planes deben reconocer este nuevo escenario de posibles nuevas pandemias. ¿Por qué? Se lo digo como consejero nacional de planeación. Hoy eso no está incluido y algunos municipios
y gobernaciones alcanzaron a hacer el cambio, porque hace pocos meses se cerró la fecha límite para hacer cambios al plan de desarrollo. Se me está pasando el tiempo, voy a concretar. Entonces, cuidado con ignorar esto, estimados y estimadas. Cuidado, estoy hablando a la ciudadanía, cuidado con ignorar la importancia de los planes de desarrollo que deben incorporar esta, entre comillas, nueva normalidad. Yo aquí es donde quiero invitar a que se reconozcan a las organizaciones de la economía solidaria y social como aliados en el desarrollo local. Sobre esto hay bastante teoría, casos, hay gremios, hay organizaciones, pero siento que hay una desconexión y yo creo que el excelentísimo señor arzobispo lo ha visto por su experiencia. No sé si Monseñor Daniel también lo ha visto en su vida, pero muy seguramente por su experiencia con la producción rural y el vínculo de la panela, la importancia que hay en conectar a estos emprendedores que, ojo con esto, son sin ánimo de lucro, empresas sin ánimo de lucro, pero no con ánimo de pérdida. Son empresas que generan riqueza colectiva, la reinvierten en la comunidad y que cada persona la monetiza en la medida o la individualiza en la medida en que usa un portafolio o que le pagan un precio de compra por la leche, en el caso de las cooperativas lácteas o cooperativas cafeteras o de la misma panera. Hay muchas formas de remunerar, pero no me quedo ahí, me quedo en el rol de la economía solidaria como creadora de riqueza y de distribución de la riqueza. Eso es vital. Y por supuesto, y repito el tema en lo que tiene que ver con la ciudad, sobre todo porque pues hay que decirlo y hay que repetirlo. Estamos frente a un tema de respetar al otro, los derechos del ser humano, impedir, rechazar que la autoridad violente sin razón a los que piensan diferente y que se manifiestan defendiendo unos derechos. Yo insisto que los deberes y los derechos se deben entender. Los ciudadanos estamos comprometidos y obligados por el hecho de estar en un territorio compartido a cumplir unos deberes, y eso no se nos debe olvidar, pero los derechos tampoco, y mucho menos cuando en el mundo están emergiendo hoy propuestas totalitarias de un extremo o del otro. Un extremo del otro es claramente la gente que cree que el mercado es la solución, o claramente la gente que piensa que un Estado más fuerte es la solución, o un híbrido perverso de las dos. Entonces, solo para cerrar, y me pasé de tiempo, me perdona nuestro querido moderador, Monseñor Daniel, yo les quiero decir que lo que invita el profesor Jesús Castillo es muy sabio. Es decir, tenemos que pensar en un futuro con soluciones que hoy les da miedo a los dirigentes, a veces mencionar, porque los pueden tachar lamentablemente por el perverso clima de polarización de un extremo del otro. Les resumo con esto y la respuesta para Santiago González que la hizo ahí. Vean, Elinor Ostrom, Premio Nobel de Economía 2009, el gobierno de los bienes comunes, ella falleció, ella trabajó todos los temas de la acción colectiva y plantea algo muy bonito en un artículo que se llama Más allá de las panaceas. Existe la derecha económica o la gente que cree que el mercado se encarga de todo y otros por la izquierda que el Estado se encarga de todo. Ok, digamos que pueden funcionar, nadie ha dicho que no, han funcionado más o menos. Bien, mal, han funcionado. Pero no son las únicas. Y existe una tercera vía, es decir, la tercera dimensión de la economía es justamente la economía solidaria. Organizaciones y empresas privadas, es decir, cuyos dueños son las personas, pero que producen bienes, tanto bienes y servicios, tanto privados como bienes y servicios públicos. Por eso decimos economía solidaria, por aquí es el camino. Gracias. Muchas gracias, doctor Darío, por su respuesta. Señor arzobispo, además de la respuesta a esta pregunta, le vamos a pedir iluminarnos seguidamente desde la Sagrada Escritura, desde la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Pero nos gustaría escuchar algunas estrategias para los gobiernos de la ciudad, para el gobierno del país, en orden a crear una sociedad colombiana y bogotana mucho más solidaria. Muchas gracias, Monseñor Daniel, y a todos los que están conectados y a los panelistas, a los profesores Jesús Castillo y Darío Castillo. Yo propongo 3 cosas sencillas, pero que considero muy importantes. Primero, si el distrito y si el gobierno nacional quieren un país y un distrito, una ciudad más solidaria, hay que mirar necesariamente a la familia.
San Juan Pablo II, en el encuentro de la familia en Río de Janeiro, dijo: el futuro de la humanidad pasa a través de la familia. Yo pienso que debemos llevar el núcleo de ejercicio y de renovación social a la familia. Fundamento de la sociedad, fundamento de la ciudad, fundamento del país. Creo que le estamos perdiendo el valor a la familia, y cuando le perdemos el valor a la familia que está en el plan salvador de Dios, que es originaria del plan de Dios, si le perdemos el valor a la familia, posiblemente no encontremos asidero, no encontremos fundamento de los pactos sociales y de las propuestas más globales. Segundo, yo pienso que es necesario plantear una reconciliación en Bogotá y en Colombia. Yo creo que Bogotá es la síntesis del país. Aquí hay habitantes de todos los departamentos del país, con sus culturas, con sus historias, con sus sufrimientos, con sus valores. Creo que Bogotá debe ser un escenario de reconciliación urbana. Reconciliación en distintos órdenes. Reconciliación que tiene que ver con mirar los sectores más deprimidos, las periferias geográficas y periferias existenciales, para que la reconciliación pase a través de los planes de desarrollo, del plan de desarrollo, y llegue allí a responder de una manera reconciliada con obras concretas. Pero creo que hace falta un nivel de reconciliación con la Colombia del campo. Fíjense ustedes que los grandes focos de violencia en nuestro país, que tienen que ver con narcotráfico, pero no solo con narcotráfico, sino con pecados estructurales y con abandonos históricos, está el mapa de la violencia en la periferia: Arauca, el Catatumbo, Córdoba, la zona del Urabá antioqueño, todo el Chocó, el Valle del Cauca, Nariño, Putumayo, las periferias. Si nos reconciliáramos en Colombia con las regiones y con la Colombia agraria, con el campo, haríamos mucho bien, porque el gran flagelo del narcotráfico convierte en víctimas al sembrador que está en estas periferias, sembrador de marihuana y de coca, y allí se ponen víctimas, y allí se pone sangre, y allí se pone muerte y se pone destrucción, pero también convierte en víctima a los expendedores de microtráfico aquí en Bogotá, y se nos está volviendo una ciudad de consumidores. Creo que tenemos que reconciliarnos aquí en la condición urbana, y toda Colombia un país reconciliado. Y tercer elemento, quiero compartir que cuando vino el Papa San Juan Pablo II a Colombia, Pablo VI a Colombia, en el año 68, al Congreso Eucarístico Internacional, la presencia del Papa produjo un movimiento muy grande, impactante, en Bogotá y en toda Colombia. Tanto que aquí en Bogotá tienen el apunte un poquito jocoso, pero real, que dicen que el mejor alcalde que ha tenido Bogotá es el Papa Pablo VI, por todas las obras grandes que le quedaron a la capital y que en este momento son las de mostrar, y toda la dinámica que proyectó la presencia del Santo Padre aquí. Claro que detrás de eso hay mucho liderazgo social y eclesial. Pero quiero comentar eso porque en la diócesis de Socorro y San Gil, que es mi diócesis de origen, los sacerdotes de la década de los 60, después del Concilio Vaticano II, con la visita del Papa a Colombia, dijeron que vamos a dejar de recuerdo. Y algunos hablaron de distintos signos,
poner una cruz en tal parte. La mayoría de los párrocos dijeron, vamos a fundar una cooperativa. Y el cooperativismo ha hecho de las provincias del sur de Santander no solamente que se desarrolle la dignidad de las familias y que el campo se viva bien con poquita tierra, porque es que en Santander no hay latifundios, hay minifundios, pero bien trabajados, sino que también ha llevado a desterrar la violencia armada. Hace mucho que no hay secuestros, que no hay tomas de pueblos, que no hay masacres en Santander, porque allí se optó por una economía distinta. Una economía donde no hay súper ricos, pero una economía donde hay calidad de vida. Y en eso la clave la tiene el cooperativismo. Y la iglesia fue quien lideró el cooperativismo en Santander. Y hay cooperativas de mujeres, hay cooperativas para el turismo, hay cooperativas para restaurantes, hay cooperativas para sembrar fique, hay cooperativas para procesar el fique, para la panela, para la guayaba, para el bocadillo, para los cítricos. Hay cooperativas. Y hay cooperativas de primero, segundo y tercer nivel. Tanto que hay una central de cooperativas. Y hay pequeñas tiendas cooperativas. Esa economía rebelde, esa economía que no se esclaviza a los dos grandes modelos y que toma un camino donde ellos se vuelven líderes y se vuelven gestores de su historia económica y de su realidad económica, es lo que ha hecho cambiar esta región. Yo vivo fascinado, yo soy miembro de 2 cooperativas. He salido de allá hace mucho tiempo, pero soy miembro de la cooperativa del clero. Los sacerdotes tenemos una cooperativa que nos permite a nosotros asociarnos, vivir la experiencia y la espiritualidad cooperativa, porque es que allí hay una espiritualidad cooperativa. Y soy miembro de otra cooperativa ya más pública donde podemos ahorrar, porque allí se creó una conciencia del ahorro, de la austeridad. Y en esto juegan un papel muy importante las mujeres. Ojo, las mejores intérpretes de la economía familiar son las mujeres. Nuestras mamás son magísteres, son doctoras en economía. Economía desde la base, desde la familia, cómo hacen rendir todo. Y las mujeres han liderado el cooperativismo en Santander. Tocaría ver por allá Manuela Beltrán y Antonia Santos, qué fue los genes que dejaron ahí, pero ahí hay una historia de cooperativismo, de economía solidaria, como le está diciendo Darío desde Canadá, de economía solidaria que es rebelde y que no se la van a poder quitar. Existen bancos también, pero qué bueno ver estas cooperativas como los bancos de los pobres, que sin tanta tramitología le prestan rápido para que pueda comprar el cerdo, para que pueda tener sus 50 gallinas, para que pueda tener un pie de economía, una base para empezar a lanzarse y autodesarrollarse. Y cuando uno cruza los 3 elementos que estoy diciendo, familia, reconciliación con el campo y economía solidaria, empieza a ver que la economía solidaria tiene su raíz en la familia, reconcilia la vida incluso con la casa común y con la naturaleza. Esas tierras son muy resecas, pero le sacan comida. Y segundo, se vive bien y se vive en paz. Hasta ahí la respuesta a la pregunta. Señor arzobispo, muchas gracias. Ya nos está hablando claramente del evangelio infiel, el evangelio en acto que se está realizando en esa economía solidaria. Continuemos entonces con la pregunta que dice que habíamos planteado, la solidaridad humana en el proyecto del reino predicado por Jesús. Me gusta mucho el tema, Monseñor Daniel, me gusta muchísimo. Me ha trasnochado, pero porque hay que sacar tiempo de los trabajos para esto. Pero le agradezco mucho que me permita compartir estos apuntes. Y yo le pido a los panelistas que tengan paciencia conmigo y a todos los que están conectados, porque el título es La solidaridad humana en el proyecto del reino predicado por Jesús.
y quiero, a manera de introducción, tomar algo del Concilio Vaticano II, de la Lumen Gentium, para explicar qué es el reino, porque hay que partir de eso. ¿Qué es el reino en Jesús? Y el reino en Jesús, nos dice la Lumen Gentium, el reino brilla entre los hombres, ojo con estos tres elementos, en la palabra, en las obras y en la presencia de Cristo. Porque es que uno a veces piensa en el reino como en un lugar, o un país, o un estado, o una forma de organizar la política o la economía. No, es mucho más allá. Dice la palabra, las obras y la presencia de Cristo. La palabra de Dios se compara a una semilla sembrada en el campo, Marcos 4:14. Quienes la oyen con fidelidad se agregan a la pequeña grey de Cristo. Esos recibieron el reino. La semilla va después germinando poco a poco y crece hasta el tiempo de la siega, de la cosecha. Los milagros de Jesús, a su vez, confirman que el reino ya llegó a la tierra. Si expulso los demonios con el dedo de Dios, sin duda que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Jesús, las primeras palabras en Marcos es: conviértanse, el reino de los cielos ya está aquí. Y Jesús les dijo: cuando les digan que el reino de Dios ya está aquí, no se pongan a buscar aquí o allá o en otro lugar, porque está dentro de ustedes. Entonces, palabras, obras milagrosas, sanación de enfermos, perdón de pecadores, acercarse a los leprosos, a las prostitutas, a los excluidos, esa presencia misericordiosa de Jesús que combina palabras y obras, es el reino. Pero sobre todo el reino se manifiesta en la persona misma de Cristo, Hijo de Dios e Hijo del hombre, nacido de la Virgen María, quien vino a servir y a dar su vida para la redención de muchos. Mas como Jesús, después de haber padecido la muerte en cruz por nosotros los hombres, resucitó, se presentó y constituyó para siempre como Señor de la vida, como Hijo resucitado, vencedor de la muerte y del pecado, constituyó su iglesia. Derramó sobre sus discípulos el Espíritu prometido por el Padre. Por esto la iglesia, enriquecida con los dones de su fundador, con su palabra, con sus obras y con su presencia, la iglesia, observando fielmente sus preceptos de caridad, humildad y abnegación, recibe, nosotros, ustedes y yo, como iglesia, recibimos la misión de anunciar el reino de Cristo. Y tenemos tres herramientas, igual que Jesús, para anunciar el reino de Cristo: la palabra, las obras y la presencia suya, querida hermana, querido hermano. La presencia, la manera de ser, de actuar, de pensar, de vivir. Para instaurar el reino, donde quiera que estemos, donde usted trabaja, donde usted vive, empezando por su núcleo familiar. La iglesia, a medida que va trabajando por el reino, anhela el reino, anhela la plenitud, está en germen ese reino entre nosotros, en las sociedades, y por eso el primer ejercicio que hicimos de ver los signos de la presencia de Dios en medio de todo lo que está pasando es descubrir los signos de la presencia del reino de Dios. Pero el reino de Dios no se circunscribe al trabajo de la iglesia. Ojo, hay que abrir las fronteras, el corazón, observar que hay hombres y mujeres que sin darse cuenta ya han dejado que la semilla del reino empiece a fructificar en su corazón, en su mente, en su corazón y en sus manos. Y con ellos encontramos el puente de conexión. Y si nosotros tenemos este ejercicio que hacemos, es bellísimo, Monseñor Daniel, esto de escrutar los signos de los tiempos en la historia, en los acontecimientos que nos pasan, nos llevan a descubrir lo que dijo Juan XXIII, ese gran papa sabio que convocó el Concilio Vaticano II,
que dijo, es más lo que nos une que lo que nos separa. Y cuando encontramos que es más lo que nos une y que hay muchos puentes que nos unen, empezamos a transitar por esos puentes para encontrarnos con el otro. Entonces el reino es la palabra, son las obras y es la presencia de Cristo, pero se lo dejó a la iglesia para que la iglesia lo ponga en práctica y lo dinamice en el mundo. Y más allá de la intraeclesialidad, debemos buscar los signos del reino en la humanidad, porque el reino es para hombres y mujeres de todos los tiempos y de todos los tiempos. Monseñor Daniel, cuando esté cansado me avisa, levanta la mano ahí, el chat permite levantar la mano. Señor arzobispo, Sí, monseñor. señor arzobispo, sería una pérdida no escucharlo a usted en este momento tan importante. Yo creo que todos estamos con los ojos como platos y con los oídos muy abiertos, así que háblenos usted, señor arzobispo. Esa intervención suya es motivadora. Entonces sí, la encarnación de Cristo, que es uno de los misterios gozosos del rosario. Perdónenme que me vaya a ese escenario, pero la encarnación como tal es el fundamento de la solidaridad, queridos hermanos y hermanas. La encarnación de Cristo es el mayor acto de solidaridad que hay en la historia de la humanidad. La palabra eterna, la palabra por la cual existe todo, la palabra que estaba junto a Dios y que era Dios, la palabra de la verdad. Estoy parafraseando el prólogo del Evangelio de San Juan, capítulo 1. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso es emocionante. Es aquel que tiene 5 títulos de doctorado y se baja a preescolar y se llama kenosis. Y lo dice San Pablo en Filipenses 2, 6, 7. Siendo de condición divina, se hizo uno de nosotros para compartir en todo nuestra condición humana. ¿Habrá otro acto de solidaridad más grande? Claro que de la encarnación vienen los otros pasos que pasan por la cruz y por la resurrección. Cristo es el hombre nuevo. En realidad, el misterio del ser humano solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado, porque Adán, el primer hombre, era figura del que había de venir, es decir, de Cristo, nuestro Señor, el nuevo Adán. En la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre. Es contemplando a Cristo como se nos revela quiénes somos como hombres y mujeres y descubrimos la sublimidad, la grandeza de nuestra vocación y tan pasajeros que somos. Nada extraño, pues, que todas las verdades encuentren en Cristo su fuente y su corona. A mí me gusta mucho el número 22 de la Gaudium et Spes, Constitución Pastoral Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II. Tome nota de ese número, 22. Es el fundamento de la verdadera antropología cristiana. El Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido, en cierto modo, a todo hombre, a toda mujer, de todas las épocas, de todas las razas, de todas las religiones. Trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de nosotros, semejante en todo a nosotros excepto en el pecado. Estoy citando y me encanta Gaudium et Spes número 22. Hablamos de la encarnación. Ahora quisiera que habláramos del Sermón de la Montaña. Mateo 5, capítulos 5 y 6. ¡Qué maravilla! El Sermón de la Montaña es el centro de la predicación de Jesús. Allí está lo totalmente original de Jesús en el Sermón de la Montaña. Pero tomemos solamente las bienaventuranzas que están en Mateo 5, 1 a 11. Y en las bienaventuranzas encontramos la nueva forma de ser humano en Cristo, es decir, el ser humano tocado por el reino, el ser humano tocado por un cambio revolucionario
en la manera de concebir al ser humano y de concebirse en su historia. Dichosos los pobres, felices los que lloran, felices, bienaventurados los misericordiosos, los que tienen hambre y sed de justicia. Voy a tomar solamente la bienaventuranza de los que trabajan por la paz y la voy a comentar desde el Papa Francisco, que el año 2018 nos regaló el 19 de marzo, día de San José, la exhortación apostólica Gaudete et Exultate, que significa gozaos, exultaos en Cristo Jesús. Esta bienaventuranza nos hace pensar en las numerosas situaciones de guerra que se repiten. Para nosotros es muy común ser agentes de enfrentamientos, incluso verbales, polémicas. Y es muy común que nosotros seamos, al menos, creadores de malos entendidos dentro de nuestra familia y dentro de nuestra sociedad. Por ejemplo, dice el Papa, cuando escucho algo de alguien y voy a otro y se lo digo e incluso hago una segunda versión un poco más ampliada y la difundo. Ahí me estoy convirtiendo en un factor de conflicto. Los pacíficos son fuente de paz, construyen paz y amistad social. Eso le hace falta a Colombia. Esta polarización, si no la paramos, nos lleva al abismo. Se necesita constructores de paz, amistad social. Todos tienen algo de verdad y todos somos hijos de Dios, tocados por la encarnación del Hijo de Dios. A nosotros nos corresponde sembrar en todas partes. Jesús les hace una promesa hermosa. Ellos serán llamados hijos de Dios. En Bogotá hacen falta sembradores de paz. Los bautizados, que vemos el sufrimiento de nuestra ciudad no reconciliada y de nuestra Colombia que no respeta la vida, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Debemos sembrar paz donde vayamos, con nuestra forma de ser, con nuestro trabajo. Él pedía a los discípulos que cuando llegaran a un hogar dijeran paz a esta casa, y les deseo la paz en sus casas, en todas sus familias, que ese sea un santuario de paz. La palabra de Dios exhorta a cada creyente para que busque la paz junto con todos, porque el fruto de la justicia se siembra en la paz, y quienes la trabajan encuentran la paz y la reproducen y la hacen crecer y fructificar socialmente. No es fácil construir la paz evangélica, que no excluye a nadie, sino que integra. No es fácil. También a los que son algo extraños, a las personas difíciles y complicadas, a los que reclaman atención, a los que son diferentes, a quienes están muy golpeados por la vida, a los que tienen otros intereses. Es duro y requiere una gran amplitud de mente y de corazón, ya que no se trata de un consenso de escritorio o una efímera paz para una minoría feliz, ni de un proyecto de unos pocos para unos pocos. Tampoco pretende ignorar, disimular los conflictos, sino aceptar sufrir el conflicto. Ojo con eso, se necesita aceptar meternos en el conflicto, resolverlo, transformarlo desde dentro en el eslabón de un nuevo proceso. Se trata de ser artesanos de paz, porque construir la paz es un arte que requiere 4 cosas: serenidad, creatividad, sensibilidad y destreza. Bienaventurados los que trabajan por la paz. Las bienaventuranzas son una propuesta de la solidaridad vivida por Jesús. Vayamos a un tercer punto. La solidaridad es misionera. Jesús enviado a llevar la buena nueva a la humanidad entera. Me gusta mucho citar al Papa Pablo VI. Y ahora que vine a Bogotá, me fui al Parque Simón Bolívar y le pedí al párroco del Templete
que me dejara mirar allí el sitio donde el Papa celebró la misa. Y él me mostró un museo que hay en el primer nivel, allá en el subterráneo. Qué impactante la presencia de Pablo VI en América Latina, en Bogotá, en Colombia. San Pablo VI. Y él nos regaló una exhortación apostólica bellísima que se llama Evangelii Nunciandi, que no solo no ha pasado de moda, sino que como el buen vino, cada día tiene mejor sabor. Y él dijo que nosotros con la evangelización, ojo, hombres y mujeres, nosotros con la evangelización, y eso debe llegarnos a todos, a los sacerdotes, a las religiosas, a papás y mamás, a profesionales de todas las áreas. Evangelizar es la razón de ser de la iglesia, es la alegría de la iglesia. Y eso lleva a alcanzar y transformar con la fuerza del evangelio los criterios de juicio, los valores determinantes, los puntos de interés, las líneas de pensamiento, las fuentes inspiradoras y los modelos de vida de la humanidad que están en contraste con la palabra de Dios y con el designio de salvación. Evangelizar. El gran aporte de nosotros no es, de nosotros los sacerdotes y de las religiosas, no es generar el nuevo Estado, sino evangelizar. Y la evangelización hace que los actores de la política y de la economía tengan otros criterios, otras motivaciones, otra forma de ver la vida. Me falta un minuto, voy a redondear. Quiero decirles que la cruz de Jesús y su resurrección son el signo definitivo de la solidaridad y del amor de Cristo, el Hijo de Dios, por la humanidad. Por eso Él nos dice, el que quiera venirse conmigo, tome su cruz y sígame. No hay transformación social, no hay solidaridad verdadera sin cruz. No hay familia nueva sin cruz. No hay Bogotá nueva sin cruz. No hay Colombia reconciliada sin cruz. En la cruz que anticipa la resurrección y la gloria de Jesús es la fuente de la vida nueva, de la sociedad nueva, de la solidaridad crucificada por amor. Y no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Hasta ahí, Monseñor Daniel. Señor Arzobispo, muchas gracias. Y a los demás invitados, a Jesús y a Darío, que nos han enriquecido también con sus experticias y con su espiritualidad. Son gente de iglesia también, laicos. Les agradecemos mucho su presencia y su palabra. Señor Arzobispo y todos los invitados, los participantes a través de esta red Zoom y a través de YouTube, nosotros hemos subido esta tarde de un jueves, en medio de las actividades, hemos como subido a Monserrate. Hemos hecho un ascenso, lo mismo que aquel siervo del profeta Elías, para otear el horizonte. No quisimos entrar haciendo una fenomenología de la pandemia, porque de eso ya abundamos y eso ya nos tiene saturados. Queríamos hacer una fenomenología del amor. Descubrir esos signos de la presencia del Señor. Tal vez al comenzar un horizonte absolutamente desposeído, un horizonte sin una nube, que luego con la participación de ustedes se fue convirtiendo en la percepción clara de muchos signos que nos hablan de cómo el Señor está con nosotros, marcha con nosotros, dirige la historia y cómo Él nos impulsa a ser en medio de esta realidad fermento a través del amor. Muchas realidades han propuesto ustedes, muchas alternativas, muchos caminos, cimientos,
fundamentos que nos orientan, nos iluminan. De manera que al subir a este montículo y mirar el horizonte, hemos descubierto la pequeñez de los primeros signos que se han convertido durante el desarrollo de esta actividad en una verdadera cascada que nos habla de la presencia inmensa del amor de Dios con nosotros. Nos consuela, nos anima, nos hace perder el miedo y sobre todo nos hace sentir la responsabilidad que como iglesia tenemos en medio de la ciudad, en Colombia, en el mundo. Para eso son precisamente estos conversatorios, para aprender en el ejercicio a hacer lectura creyente de la realidad, discernir los signos de los tiempos y secundarlos, unirnos a ellos, secundando la obra del Espíritu. Señor Arzobispo, muchas gracias. Gracias al doctor Jesús, gracias al doctor Darío. Yo quiero darle la palabra a Caterine para que, como asistente de dirección, nos dé unas indicaciones para cerrar este momento. Muchísimas gracias, Monseñor Daniel, y gracias a todos nuestros invitados y bueno, a todo nuestro público que está siempre acompañándonos. Quiero pedirles el favor que se agenden para nuestros próximos diálogos en la ciudad, que es el jueves 29 de octubre, 5 de la tarde. Vamos a hacer el mismo procedimiento, vamos a realizar una inscripción. Voy a dejarles en un momento el link para que puedan realizar algunas sugerencias, evaluarnos. Eso nos ha ayudado a mejorar este espacio, este conversatorio de diálogos en la ciudad. Nuestro próximo tema está la civilización de la justicia, la misión de la Iglesia, cambios y retos ante la crisis. Están todos cordialmente bienvenidos. Síganos en nuestras redes sociales y que pasen una feliz noche y bendecida. Muchísimas gracias, Monseñor. Señor Arzobispo, le pedimos nos conceda su bendición. Con todo gusto, que el Señor bendiga a sus familias, que el Señor con la sabiduría de ustedes siga sembrando el reino donde quiera que viven, que jamás pierdan la alegría y que en el trabajo de cada día ustedes encuentren la motivación de la presencia de nuestra Madre, la Virgen María, que camina con nosotros. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y los acompañe siempre. Amén. Amén. Muchas gracias. Amén. Muchas gracias a nuestros panelistas y muchas gracias a todos ustedes que nos han acompañado en las redes sociales. Entonces nos encontraremos en un próximo conversatorio. El Señor les bendiga. Amén. Gracias a usted, Monseñor, y al gracias. excelentísimo señor Arzobispo, muy amables. Que Dios los bendiga. Gracias, Monseñor. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Muy gentil Monseñor. por la invitación. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Excelente coordinación. Señor Daniel, Caterine, gracias. maravillosa Ahí está. convocatoria. Gracias. A seguir. Colega Gracias, Jesús Castillo. Monseñor luego Daniel. hablaremos. Gracias, Y para Monseñor Arzobispo, Daniel.